Bueno, hoy vamos a empezar esta clase y vamos a hacer un minuto de silencio por el Santo Padre Francisco, el Papa Francisco, el Papa de la Misericordia. Que el Padre del Cielo lo acoja con mucha misericordia y ojalá los gobernantes del mundo recuerden sus últimos mensajes, una llamada al desarme y a la paz. Ese es el legado que nos ha dejado el Papa antes de morir. Pues que así sea y bueno, pues que el Espíritu Santo siga animando nuestra Iglesia en los tiempos que vienen. Ven, Espíritu Santo, abre nuestros corazones y llénalos de tu gracia y de tu amor. Así sea. Feliz Pascua y feliz Pascua a todos los que nos van a escuchar de todo el mundo, todos los que van a ver esta clase, que empezamos un periodo pues, de mucha alegría, de mucho gozo. La Iglesia, las lecturas, las celebraciones, todo nos invita a vivir resucitados. Y vamos a iniciar estas últimas clases sobre el llamado Evangelio de Juan, que son las clases sobre esa parte del Evangelio que lo llaman el libro de la hora de Jesús. Hemos visto el libro de los signos, todas sus andanzas, enseñanzas, milagros, las disputas con los fariseos, con los sacerdotes, todo lo que ha ido enseñando Jesús, cómo se ha ido manifestando, cómo se ha ido mostrando como agua viva, pan bajado del cielo, luz del mundo, y cómo finalmente obró este milagro tan espectacular que fue la resurrección de Lázaro, como un preludio de su propia resurrección. Pero ahora llega la hora de Jesús. ¿Cuál es la hora de Jesús? La hora de la verdad, la hora en la que se va a enfrentar a su muerte. Pero Jesús le va a dar un sentido muy especial y muy profundo a su muerte. Entonces, en estos últimos capítulos, hoy vamos a ver del 13 al 17, son muchos, pero vamos a resumir un poco. La semana que viene vamos a adentrarnos en la pasión y en la muerte de Jesús, y la otra, en la resurrección. Bien, ¿recordáis, antes de Semana Santa, que el último episodio que vimos de la vida de Jesús era este capítulo en el que Jesús ya está dirigiéndose a Jerusalén, entra en Jerusalén, aclamado como rey por las multitudes, con cánticos y con palmas, Domingo de Ramos. Después Jesús se pasea por la ciudad, va al templo. En el templo, Juan no lo explica, pero los otros evangelistas explican que hizo aquel gesto de purificación, expulsando a los mercaderes. Después regresa a Betania y va a pasar los últimos días en la ciudad de Jerusalén. También vimos, recordáis, aquella unción, María de Betania, ungiendo los pies de Jesús con perfume, un signo de una unción regia y de una unción antes de su muerte, un signo de amor, de estima, de aprecio. Y al lado de esto vimos cómo Judas se enfadaba y decía que ya está bien, todo esto hay que gastarlo para los pobres, y Judas estaba ya tramando entregar a Jesús. Bueno, pues ahora ya nos vamos a adentrar en los últimos días de Jesús. Estamos en esa última semana de Jesús antes de la Pascua judía. Multitudes han llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entre estas multitudes, los discípulos de Jesús, los 12, sus familiares, muchos amigos, gente de Betania, familiares y amigos de Lázaro, Marta y María, gente de toda Judea, de la diáspora, está la ciudad a reventar de gente. Y tengo que explicaros una cosa para que entendáis un poco lo que va a pasar estos próximos días en la vida de Jesús. La Pascua judía, solemos pensar, pues era un día de fiesta, como nuestra Pascua. La Pascua judía eran varios días, era una semana entera, eran 7 días. El primer día era el llamado Día de los Ácimos, porque ese día se empezaba a comer pan ácimo, pan sin levar, sin levadura, en recuerdo del pan que comieron los israelitas cuando salieron de Egipto y huyeron hacia el desierto, que el Señor les dijo, vais a hacer pan sin levadura, que es pan amasado a toda prisa, cocido sobre las brasas y ya está, sin hincharse, sin subir. Bueno, pues en esa semana comían pan ácimo y el primer día de los panes ácimos inauguraba la semana de Pascua. Durante toda esa semana, la gente en Jerusalén, ¿qué hacía? Iban al templo a ofrecer su
sacrificio, su ofrenda. El sentido del sacrificio de la Pascua, que era inmolar un cordero, matar el cordero, si recordáis el Éxodo, con ese sacrificio del cordero, el pueblo de Israel quedaba a salvo de aquel ángel de la muerte que iría matando a todos los primogénitos de Egipto. Bueno, en la Pascua judía, más de 1000 años más tarde, en tiempos de Jesús, las familias ofrecían un cordero, lo sacrificaban, ofrecían su sangre en el templo, luego se llevaban el cordero para comerlo en familia y celebrar así la Pascua. Esta sangre ofrecida y este sacrificio significaba, de alguna manera, una ofrenda a Dios para reconciliarse con Dios y para revivir la salvación de la esclavitud de Egipto y en tiempos de Jesús, pues la salvación de los pecados y del mal. Era un acto de redención. Los sacrificios en todas las religiones antiguas tienen este sentido de reconciliarse con los dioses o con Dios, en el caso de Israel, ofrecerte un animal vivo, lo matamos, ofrecemos su sangre, que es signo de la vida, para estar reconciliados con la divinidad. Bueno, pues ya podéis imaginaros que en Jerusalén aquellos días, si en Jerusalén vivían unos 80, 100.000 personas y venían miles y miles de la diáspora, 100, 200.000 personas, ¿cuántas familias, cuánta gente había en Jerusalén? La ciudad repleta, todos los alrededores de la ciudad llenos de tiendas de campaña, pero es que además, ¿cuántos corderos se sacrificaban esos días en Jerusalén? Miles, miles. El historiador Flavio Josefo, un historiador judío del tiempo de Jesús, dice, en una tarde se podían sacrificar 250.000 corderos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Y de dónde salían tantos corderos? Pues tenía que haber rebaños y rebaños alrededor de Jerusalén y la gente compraba su cordero. Imaginaros el tráfico de animales, de corderos que tenía que haber. Y luego, ¿cómo lo sacrificaban? 250.000 corderos, eso es tiempo. Toda la semana sacrificando corderos, cada día unos cuantos. El templo estaba muy bien organizado. En el templo cada día daban un cupo de gente y entraban 3 grandes grupos de gente. En cada grupo, pues unos pocos miles quizás. ¿Cómo entraban? ¿Quiénes entraban al templo con el cordero? Los varones de familia, los hombres, entraban con su cordero. ¿Y qué pasaba con el cordero? Pues lo llevaban a los patios del templo, donde los sacerdotes y los levitas, lo sacrificaban. ¿Qué hacían con el cordero sacrificado? Vertían toda la sangre. ¿Sabéis que lo sacrificaban? Cortándole la yugular. Pues la sangre se recogía en unos cuencos que los sacerdotes se iban pasando llenos de sangre de uno al otro, una fila de sacerdotes, hasta llegar al altar, delante del templo. ¿Qué hacían en el altar? Vertían la sangre. Y el cuenco vacío se lo pasaban a otra fila de sacerdotes que iba intercambiando los cuencos. Cuencos llenos, cuencos vacíos. Y así todo el día, toda la tarde. Imaginaros el espectáculo. Miles de corderos degollados, miles de cuencos de sangre y toda la sangre vertida sobre el altar. Aquello era sanguinario. Un río de sangre salía del altar. ¿Cómo lo tenían? Pues había unos canales y la sangre salía por un canal. ¿Y a dónde iba? ¿A dónde iba? Fuera del templo, salía hasta las murallas del templo y por una apertura de las murallas se vertía ¿a dónde? Al torrente Cedrón, que es el torrente que limita una parte de la ciudad. El torrente Cedrón os suena, ¿no?, de las lecturas. Al otro lado del torrente Cedrón estaba el Huerto de los Olivos, era la colina enfrente de Jerusalén. Bueno, pues todo este río de sangre que se vertía sobre el altar como ofrenda a Dios de las familias, salía por un canalillo hasta el torrente Cedrón. El torrente Cedrón aquellos días fluía agua y sangre. Quedaros con la imagen, porque lo vamos a comentar. Entonces, imaginaros el gentío, las colas, la degollina de corderos, cómo debía oler el aire. Ya podéis imaginar que incienso a todas partes para quitar aquel olor de animal muerto. Pero es que una vez degollaban tu cordero, ¿tú qué hacías como padre de familia con ese cordero? Claro, los sacerdotes no se podían comer todos los corderos.
miles y miles de corderos, cada familia esperaba comerse el suyo. Bueno, tu cordero había sido degollado por el sacerdote, la sangre había sido ofrecida, estabas reconciliado con Dios. Te llevabas tu corderito para comerlo con tu familia. ¿A dónde se llevaban el cordero degollado? Los varones. Fuera del templo, porque los cadáveres en el templo no pueden estar. Fuera del templo pues había unos campos donde había los desolladores. ¿Listos para qué? Para pelar el animal, quitarle la piel, la lana podéis imaginar que se vendía, se aprovechaba, todo se aprovechaba. ¿Y qué se hacía con el pobre corderito desollado? Pues se hacía una cosa muy curiosa. Se partían dos y se ponían dos espetones en forma de cruz. Y así se lo llevaba cada uno a su casa o a su tienda y lo asaban y se lo comían en familia. El historiador Flavio Josefo dice: los corderos preparados para asar en Pascua tenían el aspecto de una crucifixión. Quedaos con la imagen. Bien, pues ¿qué ocurre en aquella semana antes de la muerte de Jesús? Jesús está con sus discípulos en Betania, pero van a Jerusalén y Jesús quiere celebrar la Pascua con sus discípulos. Quiere tener una cena de Pascua. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Pues primero tienen que ofrecer un cordero en el templo, lo tienen que matar, se lo tienen que preparar, lo tienen que llevar para asarlo y comérselo juntos en una cena. Y esto es lo que van a hacer Jesús y sus discípulos. Por eso en los Evangelios se dice que Jesús envió a 2 discípulos a Jerusalén a preparar la cena de Pascua. ¿Qué es preparar la cena de Pascua? Todo esto que os he contado. Comprar el cordero, ir al templo, ofrecerlo, llevarlo afuera, desollarlo, ensartarlo en los espetones y volverlo al lugar donde iban a comer la Pascua. ¿Y dónde iban a cenar la Pascua Jesús y sus discípulos? Resulta que la costumbre, la ley judía decía, la Pascua no se puede comer fuera, hay que comerla en Jerusalén. Así que Jesús, aunque está alojado en Betania, queda con una familia amiga, que no se dice quién es, pero es alguien que conoce a Jesús, para que le preparen una sala y en esa sala cenar la cena de Pascua, el Cordero Pascual con sus discípulos. Y en los otros evangelios, pues leemos que Jesús envía a 2 discípulos y les dice: veréis a un hombre con una cántaro en la cabeza. Eso es una señal, porque los hombres normalmente no llevaban cántaros en la cabeza, eran las mujeres. Pero era la señal convenida para que Jesús indicar a sus discípulos dónde tenían que ir a casa de esa familia donde les tendrían reservada la sala para comer la Pascua. ¿Por qué Jesús lo hace así como medio en secreto? Porque Jesús ya sabe que uno de los suyos lo va a traicionar y no quiere que le estropee la cena de Pascua. Tiene que hacerlo muy discretamente. No puede revelar a todos los discípulos dónde van a cenar con anticipación, porque si no, los van a pillar allí. Bueno, pues preparan la cena de Pascua. Y la noche convenida, unos días antes de la gran fiesta de Pascua, pero durante esa semana de Pascua, con lo cual se puede considerar que ya están celebrando la Pascua, 7 días, recordad, pues van a esa sala que les han preparado, una sala del piso alto de una casa. ¿Qué nos dice esto? Que era una casa grande, era una familia rica, que tenían espacio para ellos y para invitados. Y la sala estaba bien preparada. Pues bien, vamos al capítulo 13 de Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como amaba a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y mientras cenaban, cuando el diablo había puesto ya en el corazón de Judas, el Iscariote, hijo de Simón, el entregarlo, sabiendo que su padre se lo había dado todo, que había venido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y se ciñó un lienzo. Luego, habiendo echado agua en un lebrillo, se puso a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con el lienzo con el que estaba ceñido. Llegando a Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?» Jesús le respondió: «Lo que yo hago no puedes entenderlo ahora,
pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: no, jamás me lavarás tú los pies. Jesús le dijo: si yo no te lavo, no tendrás nada conmigo. Simón Pedro entonces le dijo: entonces, Señor, no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. Jesús le dijo: quien está bañado no necesita lavarse más, porque está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Pues él sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Después de lavarles los pies, tomó sus vestidos, se puso de nuevo a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis unos a otros lavaros los pies, porque os he dado el ejemplo para que hagáis como yo os he hecho. En verdad os digo, no es más el siervo que su señor, ni el enviado mayor que quien lo envía. Sabiendo esto, dichosos vosotros si lo practicáis. No hablo de vosotros todos, yo sé a quién escogí, sino para que se cumpla la Escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando haya sucedido, creáis que yo soy. En verdad os digo, quien recibe al que yo envío, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. El lavatorio de pies. Jesús nos va a dejar su testamento. Vamos a escuchar sus últimas palabras, que son perlas preciosas. Pero antes de escuchar sus palabras, en esa última cena, en esa cena de Pascua en la que Jesús les quiere dar todo a los suyos, los amó hasta el extremo. Pues antes que darles una enseñanza con palabras, Jesús va a hacer un gesto, porque más vale un gesto que 1000 palabras. ¿Qué está pasando en esa cena de Pascua? Juan no lo explica, pero los otros evangelistas, Lucas, nos dice en el capítulo 22 que mientras estaban cenando se pusieron a discutir quién de ellos era el mayor, el más importante, el preferido de Jesús. ¿Cómo estaban sentados a la mesa en una cena pascual? ¿Cómo se sentaba la gente antiguamente? Ya os dije que se reclinaban, no estaban sentados en sillas rectas, se reclinaban en divanes, estaban recostados y se sentaban en forma de U. Si Jesús ocupaba un lugar central, a su lado, a su izquierda y a su derecha, tenía a los discípulos más destacados. ¿Quiénes eran? Enseguida lo vamos a ver. Enseguida lo vamos a ver. Bien, pues Jesús hace un gesto para enseñarles: venga, dejar de discutir quién es el primero y el más importante. ¿Cuántas veces os he enseñado que entre vosotros el primero debe ser el servidor de todos y el que quiera ser mayor ha de ser el último? Pues os lo voy a demostrar. Se levanta, se quita la túnica, se ciñe una toalla, coge una palangana con agua y les empieza a lavar los pies, empezando por el primero, acabando por el último. Lavar los pies. Ya lo explicamos la semana pasada, la otra clase. Un gesto de esclavos. Cuando tú invitas a alguien a un banquete, tu criado va a lavar los pies a los invitados. Jesús, que es el Maestro y el Señor, se arrodilla como un criado y lava los pies de los suyos, como un esclavo. ¿Podéis imaginar la reacción y la impresión que se debían llevar los discípulos? Pero callan, hasta que Jesús ha hecho toda la ronda, a lo mejor ha empezado por su derecha y ha llegado al último, el que está a su izquierda. ¿Quién es? Simón Pedro. Simón Pedro no calla, ya sabemos cómo es Pedro. Pedro es temperamental y vehemente. No, Señor, tú a mí, mi Maestro y Señor, no me lavarás los pies. Jesús, con paciencia, le dice: calma, Pedro, no lo entiendes, lo entenderás. Pero Pedro se resiste, que no y que no. No me lavarás los pies jamás. Entonces Jesús se tiene que poner fuerte. Ah, bien, no te los lavo, no eres de los míos, no estás conmigo. Entonces Pedro reacciona. No, los pies, las manos, la cabeza, todo. Pedro, ¿qué está diciendo Pedro con este gesto? Es que Pedro siempre quiere ser el primero, hasta en esto. ¿Me vas a lavar los pies? También las manos y la cabeza. Ale, mira qué chulo soy.
Pero fijaros una cosa, para nosotros hoy esto de lavarse las manos y la cabeza no tiene significado especial, pero para un judío sí. Lavar los pies a un invitado, es un gesto de un criado, es un gesto de hospitalidad, de servicio. Pero lavarse las manos y la cabeza es un gesto de purificación. ¿Y quiénes se lavaban las manos y la cabeza purificándose antes del rito? Los sacerdotes. Pedro indirectamente le está diciendo a Jesús, nómbrame tu sumo sacerdote, purifícame, así yo seré tu hombre de confianza, el sacerdote de tu futuro reino. Y Jesús le dice, ya está bien. Los que estáis puros por dentro, de corazón, no necesitáis purificaros manos y cabeza, nada. Y todos vosotros ya estáis puros. Jesús sabía que en el fondo, más o menos, tenían todos buena voluntad, pero hay uno que no. Hay uno que no. El que se sienta a mi lado y comparte conmigo el pan, ha levantado contra mí su talón. Jesús está citando un salmo de David, donde David se lamenta porque un consejero suyo de confianza lo ha traicionado. Pues Jesús está citando este salmo. Un hombre de mi confianza me ha traicionado. ¿Y quién es? Pues si Pedro se sienta a un lado de la mesa, a su lado, ¿quién se sienta al otro lado? El hombre de confianza que lo va a traicionar. El que parte el pan con él. Jesús explica a sus discípulos, mirad este gesto que he hecho. Así tenéis que hacer vosotros. Yo soy vuestro maestro y señor, claro que sí, lo sabéis, pero me he puesto a serviros como un criado, pues vosotros tenéis que hacer lo mismo unos con otros. No sois más que yo, vais a serviros. Mis seguidores, mis discípulos se sirven unos a otros. ¿Qué es lavarse los pies? Servirse. Cuidarse, estar por los demás, no querer ser el primero, el más importante, el mandón, el jefe, no. El gesto del servicio. Por eso es tan importante en Semana Santa, por eso es el gran gesto del Jueves Santo, y los sacerdotes lavan los pies de 12 feligreses, de 12 apóstoles, para recordar que ellos están al servicio de la comunidad. Mirad, hay un título de los papas, que es este, el Papa es el siervo de los servidores de Dios, queriendo decir, el Papa es el servidor de todos. En la Iglesia, sacerdotes, obispos, papas, todos los que tienen una responsabilidad, tienen que tener metido aquí y aquí que son servidores. Tienen que ceñirse la toalla y lavar los pies. Tienen que estar preparados para esto. Que no se haya vivido siempre así en la Iglesia, eso es otra cosa. Pero las personas que tienen responsabilidad en la Iglesia deben tenerlo presente. Son servidores, servidores. Ahora imaginaros vosotros esto. Imaginad que invitamos a Jesús y viene a comer aquí con los parroquianos. Y Jesús se deja invitar, viene, come con nosotros y cuando llegan los postres se levanta y se va a fregar los platos. ¿Qué le diríais? ¡No! No vayas a fregar los platos. No, Señor, por favor, por el amor de Dios. Y Jesús diría, claro que sí, mis discípulos friegan los platos. No se les caen los anillos. ¿Qué os parece? O que cogiera el mocho y se pusiera a fregar. Los discípulos de Jesús somos servidores y no se nos caen los anillos. La primera gran enseñanza de Jesús con el lavatorio de los pies. Bueno, después de esta enseñanza sigue la cena y Jesús se entristece. Se entristece, ¿por qué? Porque sabe que entre los suyos, sus queridos discípulos, uno está a punto de cumplir su traición, de culminar su traición. Y Jesús se turba en el espíritu. No es de piedra, es humano, se turba y abiertamente les dice a los suyos, en verdad os digo, uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabían de quién hablaba. Como siempre, los discípulos no se enteran. No se enteran, lo cual nos dice una cosa, que Judas lo tenía muy escondido. No había hablado con sus compañeros. Las traiciones se traman en secreto. Bueno, los discípulos se quedan parados. ¿Quién será? ¿Quién será? Uno de sus discípulos
aquel a quien Jesús amaba, aquí aparece el discípulo amado, estaba recostado a la mesa en el seno de Jesús. Jesús está reclinado y este discípulo no está a su lado ni al otro lado, está delante de él, recostado en su pecho. Es este gesto tan entrañable, tan cariñoso, dos amigos que se tumban y uno se reclina en el pecho del otro. O los niños que se recostan en el seno de su madre. Así está este discípulo amado con Jesús. Entonces, Simón Pedro le hace señas. Tss, tss, tú, di, ¿quién es este de qué habla? ¿De quién habla? Pedro es listo y piensa, este que está en el corazón del maestro, que es su confidente, este sabrá quién es, y si no, que se lo pregunte. Y Pedro le pregunta al discípulo amado, ¿quién es? ¿De quién habla? El discípulo, reclinándose sobre el pecho de Jesús, le pregunta, Señor, ¿quién es? Y Jesús le responde, es aquel a quien daré el bocado que voy a mojar. Y mojando un bocado, lo tomó y se lo dio a Judas Iscariote. Tras el bocado en aquel momento entró en él Satanás. Jesús le dijo, lo que haces, hazlo ya, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué decía esto. Como Judas tenía la bolsa, el dinero, algunos pensaron que Jesús le decía, ve a comprar algo que nos hace falta para la fiesta, o ve a dar algo a los pobres. Enseguida que tomó el bocado, Judas salió. Era de noche. Imaginad la escena. Jesús sentado a la mesa, el discípulo amado recostado, todos alrededor, y la noticia que les cae como un jarro de agua fría. Uno me va a traicionar. Desconcertados, ¿quién será? ¿Quién será? Y Pedro, pregúntale al maestro quién es. El discípulo amado lo pregunta y Jesús se lo confía. No le da el nombre, pero dice, aquel a quien le doy el bocado. ¿A quién va a dar Jesús un trozo de pan mojado en la salsa? Al que está a su lado. A un lado tiene a Pedro, al otro lado tiene a Judas. En teoría, sus dos discípulos de confianza. Judas tenía la bolsa. ¿A quién le entregas tú la economía del grupo? ¿A quién confías la economía de una parroquia, de una asociación, de la familia? ¿Al de más confianza? Ese justamente le va a traicionar. Bueno, Satanás entró en Judas. ¿Cómo pensáis que Judas estaba viviendo esa cena? Intentar imaginarlo. Estoy preparando entregar a mi maestro. Mi maestro ahora de repente se pone a lavarnos los pies a todos. Nos dice que tenemos que servirnos. Judas es que está hirviendo por dentro. Pero el colmo, la gota que colma el vaso es cuando Jesús dice, uno me va a traicionar. ¿Por qué Jesús dice esto delante de Judas, sin dar el nombre? Jesús está avisando a Judas. Le está diciendo, sé lo que vas a hacer, pero le está dando una oportunidad. No voy a decir nada, nadie sabe quién eres. Todavía tienes tiempo de pensártelo. Estás a tiempo, repiénsatelo. En el momento en que le da el bocado de pan, un gesto amistoso, compartir el pan es de compañeros. A Judas le entran todos los demonios dentro. Ya no puede aguantar más. Y Jesús tampoco puede aguantar más. Le dice, lo que tienes que hacer, hazlo ya, vete. No más comedia, no más teatro, no finjas más. Pero también está haciendo una cosa Jesús. Cuando le dice a Judas que se vaya, no solo le dice, no hagas más teatro. Está diciendo, tú has elegido libremente traicionarme, yo no te lo voy a impedir. Haz lo que tengas que hacer. Te doy libertad, dolorosa libertad. Te suelto, te libero, vete, vete. Pero hazlo ya, hazlo ya. No estés más tiempo aquí, aguantando el tipo. Y Judas comprende y se va volando, se va rápidamente. Los otros que no se han enterado de nada piensan, mira, va a dar limosna a los pobres, va a comprar algo, va a hacer un recado, menudo recado. Claro que va a hacer un recado. Pero no lo que se imaginan. No va a comprar, va a vender a su maestro. Pedro se queda en blanco, porque el discípulo amado no va a revelar quién es el traidor. Y Jesús tampoco. ¿Por qué creéis que el discípulo amado no revela
quién es el traidor, ni a Pedro ni a nadie. Ya os lo dije otra vez. ¿Qué pensáis que haría Pedro si el discípulo amado le dice, es Judas? Recordad que Pedro tenía una espada. Y Jesús no quiere que esa cena acabe sangrientamente, con una muerte, con un asesinato, con una matanza. Porque Pedro es muy capaz, y Jesús lo sabe, de agarrar la espada y matar a Judas allí mismo. No lo mata, no se entera, no lo sabe. Y el evangelista acaba esta escena diciendo, Judas salió, era de noche. Cuando el evangelista Juan dice, era de noche, era tal hora, no lo dice porque sí. ¿Qué es la noche? La noche no solo es el final del día, la noche es la hora de las tinieblas, es la oscuridad. En las tinieblas, había dicho Jesús, en las tinieblas no se puede andar, hay que andar a la luz. Pero ¿quiénes caminan en tinieblas? Los que van a pecar, los que tienen algo que esconder. Judas camina, sale de noche. Pero también de noche el pueblo de Israel salió hacia su libertad. En ese momento en que Judas va a culminar su traición, también se va a empezar a cumplir la misión de Jesús. Cuando Judas hubo salido, dijo Jesús, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado. Es decir, en este momento en que se va a completar mi traición, se va a desencadenar mi muerte, pero después de la muerte vendrá la resurrección. Esa será la glorificación de Jesús. Jesús está hablando en clave, los demás no lo entienden, pero Él los avisa para que cuando todo suceda, ellos recuerden. En el momento en que me van a traicionar, mi sentencia a muerte está echada, en ese momento empiezo a ser glorificado. Y Dios glorificado en Él. Dios lo va a glorificar muy pronto. No entienden. Y ahora Jesús les va a dar otra enseñanza, con mucho cariño. Imaginar con qué tono de voz debía decirlo esta expresión. Hijitos míos, hijitos, ya no estaré sino poco tiempo con vosotros. Me buscaréis, y lo que les dije a los judíos os lo digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, para que así como yo os he amado, vosotros también os améis. En esto reconocerán todos que sois discípulos míos, si tenéis amor unos para otros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, más adelante me seguirás. Pedro le dijo, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Respondió Jesús, ¿tú darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo hasta que tú me hayas negado 3 veces. Y así acaba este capítulo. Judas se va, Jesús se pone tierno, mira con amor a sus discípulos. Hijitos míos, lo que os voy a decir ahora es tan importante. Os voy a dar un mandamiento nuevo. Esto es muy grave, muy serio. ¿Quién da mandamientos en la ley judía? Dios. Solo Dios puede dar mandamientos. Solo Dios puede dar un mandamiento nuevo. Jesús, porque es hijo de Dios, porque lo envía a su Padre, como Dios hecho hombre, también puede darles un mandamiento. Y es nuevo este. ¿Por qué es nuevo? Fijaos, ¿recordáis los mandamientos del Decálogo? Amarás a Dios, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, el mandamiento de Jesús es muy nuevo. Es un mandamiento universal que vale para todo el mundo. Y fijaros, si es nuevo, que ni siquiera habla de Dios. ¿Qué dice el mandamiento? Amaos unos a otros como yo os he amado. Esto es lo que nos pide Jesús. Todo lo demás está bien, pero después, lo primero, lo esencial, lo importante es esto. Este mandamiento los comprende todos y los supera a todos. Amaos unos a otros, pero
cómo amarse, qué es el amor, cómo amamos a los demás. No como a ti mismo, como decía el Antiguo Testamento, no, como yo os he amado. ¿Y cómo ama Jesús? Lo vamos a ver muy pronto, dando la vida por sus amigos. Jesús nos pide que nos amemos así. Amaos de tal manera que seáis capaces de darlo todo. Vuestra vida, vuestro tiempo, vuestro esfuerzo, todo. Amor de donación total, incondicional, amor completo, amor fiel y amor para siempre. Este es el amor de Jesús. Y esto les pide a los suyos. ¿Os amáis unos a otros así, de esta manera, dándolo todo, sirviéndoos, lavándoos los pies, preocupándonos unos por otros, cuidando unos de otros? Entonces la gente dirá, estos son discípulos de Jesús. Este es el signo, esta es la señal. La señal del discípulo de Jesús no es la circuncisión, no es el decálogo, no es la ley de Moisés, no es ni siquiera la Biblia, es el amor. Es el amor. Es el mandato nuevo. Es nuevo y es antiguo porque ya lo decía el Levítico y la ley de Moisés. Amar al prójimo como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero Jesús dice, unos a otros, entre vosotros. Porque a veces es muy fácil amar a Dios y amar a los santos, pero amarnos entre nosotros, al que tengo a mi lado, cómo cuesta. ¿Cómo cuesta amarnos entre nosotros? ¿Cómo cuesta amarnos entre parientes, familiares, amigos, vecinos, entre feligreses? ¿Tenemos tantos defectos todos? ¿Somos tan complicados? ¿Cómo cuesta amarnos? A veces al que más cuesta amar es al que tengo a mi lado. A veces al que más me cuesta amar es a mi pareja. A veces me cuesta amar a mis hijos, a mis padres que se vuelven ancianos y pesados. La persona que tenemos que cuidar a veces cuesta, ¿verdad? Lo sabéis muy bien. Los que habéis cuidado enfermos, familiares enfermos, ¿cómo cuesta? Jesús nos dice, amaos unos a otros, amaos como yo os he amado. Y en esto reconocerán que sois mis discípulos. Esta es la señal, este es el sello del cristiano. Bueno, y dice, yo estaré poco con vosotros. Jesús ve venir lo que se le echa encima, no es que sea un adivino, pero lo sabe, lo sabe. Y Pedro, Simón Pedro, le dice, Señor, ¿a dónde vas? ¿Dónde piensa Pedro que va Jesús? Recordad que los discípulos, después de la entrada de Jesús en Jerusalén, están con el reino de Dios aquí en mente. Y el reino de Dios será triunfal. ¿Dónde va Jesús? ¿Va al templo? ¿Va a los sacerdotes? ¿Va a dónde? Yo quiero ir con él, no me lo quiero perder. No quiero perderme nada, ni uno de los pasos que da Jesús. Ay, Pedro, no sabes a dónde va Jesús. Por eso Pedro le dice, no, Pedro, ahora no puedes seguirme. Algún día sí, Pedro. Años más tarde en Roma, Pedro seguiría a su maestro, claro que sí, también crucificado. Pero ahora no. Dice, yo daré mi vida por ti. La palabra griega, cuando Pedro dice yo daré mi vida por ti, es un verbo que no es dar, es yo sacrificaré mi vida por ti. Eso dice Pedro. Y Jesús le dice, ay Pedro, con un poco de amarga ironía, ¿tú dices que vas a dar tu vida por mí? Antes que cante el gallo, mañana de madrugada, me habrás negado 3 veces. Judas lo traiciona, Pedro lo va a negar, los 2 que se sentaban a su lado, 2 discípulos de confianza, le van a fallar. Y los otros, ya lo veremos también. Solo el amado, el que está en su seno, en su pecho, el de confianza, ese estará a su lado, el único. Los demás lo van a dejar. Y el capítulo 13 de Juan, tremendo, acaba con esta frase. Tú me habrás negado 3 veces. Si nos vamos más adelante al capítulo 18 de Juan, que lo veremos la semana que viene, Pedro lo va a negar 3 veces y va a cantar el gallo. Pues sí. Bien, la cena sigue y en los siguientes capítulos, el 14, 15, 16 y 17, que son largos, son muy hermosos, yo os invito a que los leáis estos días con calma. Además, en las misas de cada día se van a ir leyendo. Pues en estos capítulos Jesús les va a dejar su legado, su testamento a los discípulos, su tesoro, que son, podríamos resumirlo, yo lo he resumido en 12 enseñanzas, en 12 frases, que son estas 12 perlas que os he dejado en las mesas esparcidas y que vamos a repasar ahora.
¿Qué les dice Jesús a los suyos? Bueno, pues vamos a empezar por el primer mensaje que está en el capítulo 14. ¿Quién tiene el número 1? José, ¿quieres leerlo en voz alta? No puedes, te lo voy a leer yo, no te preocupes. Primero Jesús les dice, que no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas estancias. Si no fuera así, os diría que he ido a prepararos un lugar. Y cuando haya ido, volveré y os llevaré conmigo, para que allí donde yo estoy, estéis vosotros. Fijaros cómo ama Jesús a sus amigos. Los ama con corazón humano, como vosotros amáis a los vuestros. Jesús dice, yo me voy, pero quiero que estéis conmigo. Así que allá donde me voy, al otro lado, en la dimensión de Dios, ahí en el más allá, os voy a preparar un lugar, porque un día estaréis conmigo. Jesús quiere que en el cielo, que en el más allá, sus amigos también estén con Él. No quiere perder a sus amigos. Les está diciendo, no me quiero separar de vosotros, os quiero. Sois mis compañeros, os voy a hacer un lugar para que estéis conmigo. Y nos lo dice a nosotros. Desde allá Jesús nos dice, queridos amigos, discípulos, os estoy preparando un lugar. ¡Qué esperanza y qué hermoso es esto! Así que creed, confiad, tened paz. Jesús nos está preparando un apartamento allá, en la otra orilla. Nos da esta confianza, os voy a preparar lugar. El número 2, la siguiente perla que nos entrega Jesús. ¿Quién lo tiene? Alexandra, ¿qué dice Jesús? El que cree en mí hará las obras que yo hago, y aún mayores. Todo lo que pidierais en mi nombre, yo lo haré. Muy bien. El que cree en mí hará las obras que yo hago, y aún mayores. Jesús les está diciendo, vosotros, que vais a seguir mi trabajo y mi labor, vais a hacer lo mismo. Vais a enseñar, vais a predicar, vais a curar enfermos, vais a resucitar muertos, vais a hacer lo mismo, porque yo os voy a dar el Espíritu Santo. Rezad, confiad en mí, todo lo que pidáis en mi nombre, todo lo que pidáis por mí, el Padre os lo va a dar. Yo os lo daré y el Padre os lo dará. Por lo tanto, confiad. Jesús les está diciendo, el poder de la oración es inmenso. La oración es conexión directa con Dios. Conectad conmigo, pedídmelo en mi nombre y todo lo que venga de Dios os lo daré. Otra joya que nos deja Jesús, el número 3. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el 3? Aquí, el tens tu, Mercè? Tens el 3, sí. Què diu? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, el Espíritu de la verdad. No os dejaré huérfanos, vuelvo a vosotros. Aquí Jesús les está haciendo una promesa. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es decir, querer a Jesús no solo quiere decir creer en Jesús, sino obrar en consecuencia. ¿Cuál es el mandato de Jesús? El amor, lo hemos visto. Entonces, Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él les dará un consolador. ¿Por qué un consolador? Porque Jesús se va a ir y ellos se van a quedar muy tristes y muy solicos. Y Jesús les dice, os voy a enviar a uno que os va a consolar. Esa es la promesa. ¿Y quién es este? El Espíritu Santo. Él os va a dar fuerza, alegría, os va a dar gozo, os va a dar sabiduría, os va a enseñar todo lo que necesitéis. No os dejaré huérfanos, vuelvo a vosotros, ¿cómo? A través del Espíritu Santo. Y hoy Jesús nos dice lo mismo, el Espíritu Santo nos lo da Jesús. Todos los sacramentos, todos, son un canal directo del Espíritu Santo. En el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía, hasta en la penitencia, en la unción de enfermos. En todos los sacramentos se nos da el Espíritu Santo. Una llamada. Bueno, como veis, Jesús les dice, yo me voy, pero no os voy a dejar solos. Os enviaré a alguien que os va a consolar. Promesa del Espíritu Santo. Cuarta perla. ¿Quién tiene el 4? Miriam. Os dejo la paz. Mi paz os doy, no como la da el mundo.
que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Lo que decimos en cada misa, pues Jesús da a sus discípulos el regalo de la paz. Pero ojo, ¿qué paz da Jesús? No como la da el mundo, porque ¿cómo es la paz del mundo? La paz del mundo es ley y orden. Se acaba una guerra, hacemos un tratado, sanciones, condiciones. Esa es la paz policial. Esa no es la paz de Jesús. No, esa paz no va a ningún sitio. Esa paz engendrará nuevas guerras. Una paz impuesta por la fuerza, esa no es la paz de Jesús. Jesús dice, os doy mi paz, no como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. ¿Qué es la paz de Jesús? La paz que da la presencia de Dios en nuestra vida. Si yo sé que Dios está conmigo, que está en mi corazón, que está a mi lado, que me protege, que me cuida, que me acompaña, ¿a qué tener miedo? No tengo miedo de nada, y si no tengo miedo, estoy en paz. La verdadera paz de Jesús es la paz en medio de la tormenta. La paz en medio de la tormenta. ¿Y cuándo tenemos paz en medio de la tormenta? Cuando estamos afianzados sobre algo seguro, como la casa sobre roca. Y esa roca es Jesús, es la verdad de Dios. Si estamos cimentados sobre el amor de Dios, ya pueden venir vendavales y tormentas, guerras, problemas y dificultades. En lo hondo de nuestro corazón tendremos paz. Y este sí que es un regalazo de Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la del mundo, la de Jesús. Otra perla. ¿Quién tiene el siguiente número? Julián. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este dará mucho fruto, porque sin mí no podéis hacerlo. Es una llamada a la unidad. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Esto está en el capítulo 15 de Juan. Es esa imagen tan preciosa de la vid y los racimos. Y Jesús dice, yo soy la vid. La vid era un símbolo del pueblo de Israel, pero ahora Jesús se pone él mismo como símbolo de la vid. ¿Y qué pasa con los sarmientos? Cuando un sarmiento está enganchadito a la vid, pues saca hojas, saca uvas y da fruto. Si nosotros estamos unidos a Jesús como sarmientos, nuestra vida va a dar fruto, nuestra vida será una vida llena de obras buenas, llena de alegría, de amor, de gozo, llena de buenas iniciativas del reino de Dios, pero unidos a Jesús, porque si estamos separados de la vid, ¿qué pasa cuando cortas un sarmiento? Cuando cortas una hoja del árbol, se seca y llega el viento y se la lleva volando. Queremos ser hojas verdes, dar fruto, hemos de estar unidos a Jesús. Y Jesús lo dice, en mí, unidos en mí, podéis dar fruto siempre. A la que queréis ir por vuestra cuenta y montároslo así a vuestra manera y separaros de mí, yo me basto a mí mismo, no necesito ni a Jesús, ni a Dios, ni a la iglesia, ni a la comunidad, ni nada, yo solo ante el mundo. Sois hojas secas, os va a durar poco el fruto. Sí, durante un tiempo podéis estar verdecitos y parece que deslumbrar. Sois hojas secas. Jesús dice, permaneced en mí y daréis fruto. Pero además, si permanecemos unidos a Jesús, estamos unidos a los demás, porque la vid tiene muchas ramas y muchas hojas. Es una llamada a la unidad y a la comunidad. Siempre os lo digo, nuestra esperanza y nuestra salvación en esta vida, en este mundo, es la comunidad. Y esta es la llamada de Jesús. La vid y los sarmientos, permaneced en mí y tranquilos. El siguiente, ¿quién tiene el 6? María José. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene un amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. El mandato del amor por segunda vez. Cuando Jesús repite un mandato, es que es crucial. Lo hemos leído en Juan 13 y ahora en Juan 15, 12, 15. Y ahora es cuando Jesús va a concretar más. El mandato es este, que os améis unos a otros, pero ¿cómo? Como yo. ¿Cómo amo yo? Dando la vida por mis amigos. Esta es la forma. Y Jesús seguirá diciendo, vosotros sois mis amigos, no sois mis criados ni mis siervos. Dios no quiere esclavos, quiere hijos, hijos libres, quiere amigos. Esto es muy importante, por eso Jesús lava los pies. Con el gesto de Jesús de lavar los pies está diciendo a sus discípulos,
Tenéis un Dios que se arrodilla y os lava los pies. Vosotros no sois más que Dios, no sois más que yo. Amaos unos a otros, servíos unos a otros. El mandato del amor por segunda vez. El número 7, ¿quién lo tiene? ¿Aquí? No, aquí, está aquí. Si el mundo os odia, sabed que antes me odió a mí, pero yo os he escogido del mundo, por eso el mundo os odia. Esto es fuerte. Si el mundo os odia, sabed que antes me odió a mí. Ya hemos visto cuánto odiaban a Jesús sus enemigos. Lo querían matar, lo van a matar. Y Jesús está avisando a sus discípulos. Ya os he dicho siempre que Jesús nunca engaña. Promete mucho, ofrece mucho, lo da todo, pero avisa. A mí me han odiado, a vosotros también. Avisados quedáis, sabedlo, pero tranquilos, tened paz, estáis conmigo. Pero haceros a la idea de que el mundo os va a odiar y os van a perseguir y algunos os van a condenar a muerte y van a pensarse además que hacen un favor a la sociedad o a Dios persiguiéndoos. Atención que van a venir persecuciones, agárrense que llegan curvas. Una parte del legado de Jesús es un aviso muy realista. Vamos al número 8. ¿Quién tiene el 8? Son números un poco floridos, no sé si los veis bien. Delfina. Claro, yo miraba lo que sí, os conviene que yo me vaya, pues si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Si me voy, os lo enviaré. Segunda vez, promesa del Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya. Qué duro para los discípulos que les diga al Maestro, me voy y os voy a dejar solos. No, por favor, no te vayas, Jesús. Y Él dice, os conviene, porque entonces enviaré a este Espíritu Santo, a este Consolador, y Él os lo enseñará. Pero si yo no me voy, no vendrá el Espíritu Santo. Jesús de alguna manera está diciendo a los suyos, mirad, os toca madurar. Hasta ahora habéis crecido como niños a mi lado, como discípulos al lado del Maestro, como alumnos al lado del profesor, pero yo me voy a ir, vais a tener que crecer, madurar, espabilaros, pero tranquilos porque os voy a enviar al Espíritu Santo y con el Espíritu Santo haréis maravillas, haréis heroicidades. ¿Recordáis cuando vimos los Hechos de los Apóstoles? Claro que lo hicieron, pero Jesús tenía que irse y dejarles el Espíritu Santo. El número 9, José. Si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo daré, porque el mismo Padre os ama, ya que vosotros me amáis y habéis creído que yo soy del Padre, que yo salí del Padre. Una segunda vez que Jesús habla del poder de la oración. Si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Y aquí Jesús les está diciendo algo más. No solamente os lo dará porque lo hacéis en mi nombre, sino porque el Padre os ama. El Padre me ama a mí, yo soy su Hijo amado, pero a vosotros también. Jesús nos está haciendo hijos de Dios como Él. Esto es muy grande. Que Jesús nos haga este regalo de hacernos hijos de Dios en plano de igualdad con Él, es increíble. El Padre os ama, pedidle en mi nombre y os lo dará. Ahora, pensemos que le pedimos a Dios. Claro, a Dios hay que pedirle cosas del cielo, cosas buenas, cosas difíciles. Pidámoselas. Jesús nos lo recuerda por segunda vez. La oración es poderosa. La siguiente perla que nos deja Jesús, ¿quién tiene el número 10? ¿Sí? Fidela. Os he dicho esto para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis tribulación, pero yo os he dicho esto para que tengáis paz. Ánimo, yo he vencido al mundo. Esta frase para mí es una oración preciosa que nos tiene que dar paz y confort siempre. Por segunda vez Jesús les da la paz y les avisa, paz en medio de la tribulación. En esta vida, la vida lo sabéis todos, en esta vida todos son problemas y dificultades y desafíos. Y Jesús dice, no os voy a quitar esto, os va a tocar a cada uno cargar con lo suyo, pero yo os doy la paz. Ánimo, yo he vencido al mundo, dice Jesús, conmigo vosotros también lo venceréis.
Ánimo, yo he vencido al mundo. En momentos de mucha dificultad, buscad esta frase y recitadla despacio como una ejaculatoria. Ánimo, yo he vencido al mundo. Con él podemos. ¿Quién tiene el 11? Aquí, Carmen. Yo te ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que tú me has confiado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Juan 17. Estamos en el capítulo 17 de Juan. El capítulo 17 de Juan es lo que los biblistas llaman la oración sacerdotal. Jesús en este capítulo, bueno, Jesús en este momento, va a rezar por todos sus seguidores. ¿Y qué dice? Yo te ruego por ellos, Padre. Jesús está dirigiéndose a su Padre y dice, Padre, cuida de ellos, cuida de mis amigos, porque me los has confiado. Yo he cuidado de ellos hasta ahora, pero ahora yo me voy. Ahora te pido que tú, Padre, cuides de ellos. Porque todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Qué es lo de Jesús? ¿Qué es lo mío? Los míos, mis amigos amados. Padre, son tuyos, cuídalos. Jesús nos está poniendo en manos del Padre. Está diciendo, cuida de ellos que están en el mundo, porque yo ahora, mi hora ha llegado, yo voy a morir, yo me voy a ti. Pero ellos se van a quedar en este mundo, en medio de tribulaciones, persecuciones y peligros. Te ruego por ellos. Jesús reza por sus discípulos. Y la última perla, la número 12, que es muy parecida a esta. Enriqueta. No te ruego solo por estos, sino por los que creerán en mí gracias a su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Jesús está rezando por nosotros, por los que estamos aquí ahora. Ya no solo por aquellos que estaban a su lado, sino Jesús estaba mirando hacia el futuro, estaba previendo que miles, millones seguirían su palabra. Y está diciendo, Padre, yo te ruego por todos los que van a creer en mí, gracias a su palabra, gracias al testimonio de los apóstoles, gracias al testimonio de aquellos primeros y de todos los que han ido siguiendo a través de los siglos. Gracias a eso nosotros hoy estamos aquí leyendo esto, rezando esto, escuchando estas palabras. Jesús reza por nosotros. En un momento dado de su vida, nuestro Jesús ha rezado por nosotros. Qué hermoso pensar, Jesús ha rezado por mí personalmente. ¿Para qué? Para que todos sean uno, de nuevo la llamada a la unidad, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Jesús y el Padre están tan unidos que son uno solo. Lo creemos, lo rezamos en el credo, un solo Dios. El Padre, una persona, el Hijo, otra persona, humano, unidos formando uno solo. Y Jesús dice, pues muy bien, Padre, tú y yo somos uno solo, estamos unidos, pero nos vamos a abrir y en este uno solo ellos van a estar acogidos. Que ellos formen una unidad, una comunidad unida, unida como tú y yo. Jesús quiere la unidad, que estén ellos en unidad y que estén en ti y en mí como tú y yo estamos unidos. Y de esta manera, una comunidad unida, una comunidad, un grupo de gente que se quieren, se ayudan, se sirven, están unos por otros, se soportan con paciencia los defectos, se aconsejan, se escuchan. Cuando la gente ve esto, dice, en esta comunidad no hay ángel, hay Dios, está ahí Jesús presente, está vivo. ¿Qué dice la gente cuando entra en una comunidad que vibra? Aquí hay fuego, aquí hay calor, aquí está Dios, de verdad. Y esa comunidad es acogedora, es hogar, es refugio, da testimonio y atrae a otros. Y es una hoguera de amor en el mundo. Y nuestro mundo tan frío, tan gélido, tan oscuro, necesita estos hogares, estas hogueras, estas comunidades unidas. Y Jesús ha rezado para que esto sea así. Ha rezado por nosotros para que seamos uno, venciendo diferencias, dificultades que son poca cosa. Tenemos algo muy grande que nos une. Ese amor tan grande de Dios, del cual Jesús nos dice, está en mí, yo en Él,
y nosotros, vosotros, nosotros, la gente de este mundo, estamos acogidos en el amor de Dios, estamos en las manos amorosas de Dios, somos sus hijos queridos y nos da su Espíritu Santo, nos lo da todo, absolutamente todo, para que nuestra vida resucite y dé fruto, y mucho fruto. Este es el legado de Jesús, este es su testamento. No me digáis que no es un tesoro inagotable, que no se gasta, que no se pierde, que no se acaba nunca, que no se estropea. El gran tesoro que nos da Jesús. Pues acojamos este tesoro, lo plantamos como semilla en nuestro corazón y que crezca. Abrámonos a la lluvia del Espíritu Santo para que crezcan muchos frutos en nosotros, muchos, en silencio, con paz, y que así sea. Gracias, gracias, gente. ¿Os podéis quedar los regalitos? La semana que viene vienen momentos difíciles, la pasión de Jesús. Venid todos y si queréis, leed los capítulos 18 y 19 de Juan. La pasión de Jesús, según San Juan, lo hemos leído esta Semana Santa. Leerlo despacio y fijaros mucho en los detalles, lo vamos a comentar todo. Hoy ha sido un poco larga la clase, mil gracias. Amigos, si amáis la Biblia, si os inquieta conocer uno a uno todos los libros de las Sagradas Escrituras, os invito a suscribiros a mi canal. En la sección Listas encontraréis todas las clases que he impartido en los últimos años. Y además os invito a visitar mi página Patreon, donde vais a encontrar todo el material que utilizo para preparar mis clases de Biblia. Gracias por comunicar y compartir.